tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día. Hoy es miércoles 4 de febrero, nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. 4 de febrero. Caramba, una fecha que todos recordamos, pero que ojalá que no hubiera ocurrido, que no hubiera existido. Porque ese golpe infausto del 4 de febrero fue el origen de todo esto que hemos estado pasando a lo largo de todos estos años, más que a lo largo de todos estos años, a lo largo de todas estas décadas. Hubo un intento de golpe de Estado fallido, pero cruento, del cual no solamente fue víctima la institucionalidad, la paz, la democracia, sino que también fueron víctimas muchas personas, varias de las cuales terminaron falleciendo, muchas fallecieron, otras resultaron heridas, hubo destrucción, bueno, mucha gente que fue de algún modo víctima de estos hechos que luego siguieron sucediéndose, porque luego el 27 de noviembre del mismo año 92 hubo otro intento de golpe de Estado, ese mucho más cruento todavía porque fue realizado por oficiales y militares de la Fuerza Aérea Venezolana y de otras de las Fuerzas Armadas, pero que sobrevolaron con el uso de aviones de guerra, sobrevolaron la ciudad de Caracas y otras ciudades y bombardearon la ciudad, con la consecuencia de también nuevas víctimas, más violencia, más heridos, más muertos, más sangre que corrió por las calles de Venezuela. Y bueno, son hechos que de verdad no sé cómo hay quienes los celebran, porque son hechos verdaderamente lamentables. Bueno, hoy no vamos a estar hablando de eso. La verdad que estoy haciendo esos comentarios a propósito de que, como yo todos los días digo la fecha del día, pues me acordé de lo que significó y significa el 4 de febrero en la historia de Venezuela, en la historia contemporánea y hacia el futuro también. Hoy vamos a estar hablando, amigos y amigas, de varios temas de gran importancia nacional. El tema petrolero, el tema de los hidrocarburos, los temas laborales asociados a esta industria tan importante para la vida nacional. Y precisamente para hablar de esos temas, hemos invitado a una persona que tiene calificación para hablar de ello. No se trata de un técnico, de un tecnócrata, mejor dicho, no se trata de un burócrata, se trata de un dirigente sindical, representante de los trabajadores, de los obreros de la industria petrolera, José Boda, quien es secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación a este prestigioso programa y a esta prestigiosa emisora histórica de este país. Así es. Por cierto que estuviste en el mes de, si mal no recuerdo, en el mes de octubre en nuestro programa. Sí, sí. Y fuiste de las personas valientes, entre muchísimas otras, por supuesto, porque no fueron pocas, las personas que denunciaron el fraude electoral del 28 de julio. Lo dijiste con pelos y señales acá en nuestra estación, en este programa específicamente. Sí, efectivamente, lo dijimos y lo decimos. Claro que ocurrió un fraude escandaloso el 28 de julio, indudablemente. Los que estamos viviendo en Venezuela, los que estuvimos allá, no nos pueden contar una historia que nosotros no la hayamos vivido. No la vimos, no la leímos en periódicos con el respeto que tiene leer la noticia en periódico, o no la aprendimos en un libro de historia. La vivimos. Así es, así es. Bueno, José Boda es un hombre de izquierda, por cierto. Él es parte de un movimiento político de inspiración trotskista,
Partido Socialismo y Libertad, pero tiene una postura francamente contrapuesta a lo que ha sido la conducción del chavismo en el ejercicio del poder a lo largo de todos estos años. Y es también miembro, dirigente, tal vez la figura más prestigiosa y más representativa del movimiento Secura, que es un movimiento clasista de los trabajadores. José, el tema de la ley de hidrocarburos, ya vamos a entrarle al tema laboral, que es muy importante, pero el tema de la ley de hidrocarburos, que ha sido reformada recientemente, y yo digo que reformada a la carrera. He estado haciendo la misma pregunta a varios de los invitados porque me sorprende que una materia tan sensible para la vida económica, social y política de Venezuela, bueno, una materia tan trascendente como esa, la haya despachado el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, lo haya despachado a la carrera. Como que si se tratara de elegir de repente la reina de carnaval de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas al respecto? Sí, fíjate, Mario, nosotros que nos opusimos y rechazamos totalmente la agresión del 3 de enero, una agresión al país, contundentemente nosotros rechazamos, y no solo eso, sino el cerco que se dio desde septiembre, 3-4 meses, en donde murieron una cantidad de 100 personas, en este hecho también murieron 100, más de 100 heridos. Entonces nosotros contundentemente fijamos posición en rechazo a esa agresión del gobierno imperialista de Donald Trump, sin lugar a dudas. Ahora, también debo decirte que esta ley en concreto, Mario, no hay ninguna duda de que fue cocinada en la Casa Blanca. Es tanto así que un día antes de ser discutida, vimos que Donald Trump en Twitter dijo que felicitaba la ley. O sea, los venezolanos no conocíamos la ley y Donald Trump ya la felicitó. Eso no son apreciaciones, eso es un hecho allí. Hay otra situación muy grave, que el nacionalismo petrolero, que en el momento de la nacionalización, porque aquí quiere decir que la nacionalización de la industria petrolera en el año 1975 y entró en vigencia el 1 de enero del 76, fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue un gobierno socialdemócrata, aquí en Venezuela decimos ADECO, en donde tú sabes muy bien que hubo un debate nacional y se habló de que era una nacionalización chucuta, se dijo en la época, por el artículo quinto, que decía que en el futuro podía hacer aguas abajo asociaciones con las transnacionales para industrializar el petróleo. Las llamadas empresas mixtas. Las empresas mixtas, quedó el debate. Después, sin embargo, en líneas generales se apoyó esa nacionalización. Yo soy trabajador de Refinería Puerto La Cruz, una empresa 100% del Estado. Refinación, entonces es una situación. Ahora, después hubo una reforma en el 2006 de Hugo Chávez, el cual en el 2007 constituye las empresas mixtas. Bueno, diversos creadores intelectuales en este país, Salvador de la Plaza, el señor Prieto Figueroa, Pérez Alfonso, habló distintas ideologías, estamos hablando, de eminentes venezolanos que lucharon por el nacionalismo petrolero, es decir, el recurso, que sea el Estado, que sean los venezolanos quien tenga control de ese recurso. Y con esta reforma, Mario, se pierde el control del Estado sobre ese recurso de todos los venezolanos, trayendo una consecuencia muy grave. ¿Se está desnacionalizando la industria petrolera, a tu juicio? Totalmente. Pero si las transnacionales pueden explorar, tú no sabes lo que significa que unas transnacionales exploren tu país. La reserva petrolífera, ojo, no solo de petróleo, sino de tierras raras. Ahí pierde soberanía. Segundo, Pero eso, discúlpame, pero esa inspección a distancia no la hacen los Estados Unidos y países muy desarrollados a través de dispositivos tecnológicos muy avanzados. Sí, indudablemente, pero también tengo que decir, tengo que ser responsable, las transnacionales nunca se han ido.
y tuvieron 100 años acá. Chevron lo dice claramente, aquí hemos tenido 100 años de historia y no nos vamos a ir. Así que también hay una discusión como que en el gobierno de Chávez se fueron las transnacionales que no llegaron a un acuerdo para empresas mixtas, como la ExxonMobil. Pero la Chevron se quedó, la Total francesa se quedó, la Statoil noruega se quedó, en lo que hoy es Petroceño, después se fueron. Pero ahí está la Chevron, que también las empresas rusas, la Rosneft se quedó. Una empresa vietnamita. Bielorrusa también. Y también la China Sinovenza. Entonces, indudablemente que hay otra situación, producen el petróleo y lo pueden comercializar. ¿Qué significa esto? Que todos sabemos que también, indistintamente de la posición política, la OPEP es un sindicato de los países productores de petróleo. Si tenemos transnacionales que pueden explorar y producir lo que quieran, bueno, simplemente esto va en detrimento de los costos del petróleo, del barril de petróleo, y le va a entrar al Estado menos ingresos. Por otro lado, las regalías. Las regalías no es más que el precio del petróleo, que es de todos los venezolanos, indistintamente de la posición ideológica o la religión. Ahora fíjate, tú dices que al Estado le van a entrar menos ingresos, pero resulta que Donald Trump, que dices tú que fue quien cocinó esta ley allá en la Casa Blanca, Donald Trump ha dicho que Venezuela va a recibir en los próximos años más dinero que todos los años que ha recibido a lo largo del siglo XXI. Es una promesa que Donald Trump ha dicho, que se van a invertir por el estado de la industria petrolera para llevar a 6 millones, 100 mil millones de dólares en 10 años. Y se va a producir muchísimo dinero. Entonces, 10 mil millones de dólares, 100 ¿verdad? mil millones. 10 mil millones por año. Exacto. Año, en 10 años, 100 mil millones. Pero hay una situación, que las transnacionales son las que dijeron, por lo menos la ExxonMobil ha dicho que no regresa, porque son las que tienen dinero, las empresas privadas. Otras dijeron que fueron las sanciones las que colocó el gobierno de Donald Trump, las que impidieron el negocio y se fueron. Ojo, también que están anunciando también que van a eliminar los subsidios. Los subsidios. Ahora, ¿por qué ingresa menos? Sencillamente porque la regalía de 30% ahora dice que es 30%, pero el Estado, para la viabilidad, no hay límite. Es decir, que si una transnacional dice, ese negocio para invertir yo, no voy a pagar regalía, pues simplemente el Estado, sin consultar al Congreso, el gobierno, no el Estado, el gobierno, sin consultar a la Asamblea Nacional, pues simplemente acuerda eso. Y no vamos a tener control de la producción. Es decir, que esos petróleos no van a contar para López, van a inundar el mercado internacional y va a bajar los costos. Fíjate, Mario, yo como ser humano, como venezolano, viendo la tragedia económica que está viviendo el país, yo entiendo que hay venezolanos que vean como positivo la venida de las transnacionales. Yo entiendo que humanamente eso es viable, pero yo como venezolano y como trabajador petrolero, tengo que cuidar los intereses de todos los venezolanos como un bien tan preciado como el petróleo. Que aquí en este país hubo venezolanos, repito, como Pérez Alfonso, Salvador de la Plaza, Prieto Figueroa, Domingo Alberto Rangel, una serie de venezolanos que dijeron, Carlos Andrés, digamos, cuando la nacionalizó, que ese recurso de todos los venezolanos tiene que servir para que haya justicia, para que se invierta en salud, en educación, en vivienda, para que se diversifique en la economía. Una célebre frase que todos los dicen, que sembrar el petróleo, uno dice que sí se ha sembrado, pero es en una clase social y no en el pueblo. Más allá de ese debate, creo que es una situación de esta ley que muchas veces se dijo que no venían por droga, que no venían por democracia, que no venían si no es por petróleo, y esta es la materialización. Esta ley es la materialización objetiva de lo que se dijo. Entonces, en ese sentido, como venezolano, yo no puedo decir que es una ley progresiva cuando coloca elementos, Mario, como los contratos de participación productiva. Estos contratos ya estaban por la ley antibloqueo. Lo aplicaban, digamos, marginalmente, los chinos lo aplicaban. ¿Qué significa los trabajadores petroleros que están en esos proyectos, que no son considerados trabajadores petroleros?
¿Y qué significa tercerizado. eso? No solo tercerizado, no, el contrato colectivo tiene 4 años que no se ven, que no se discute, los salarios son muy bajos, pero resulta que no hay contratación colectiva, los trabajadores tienen que llevar los uniformes y los zapatos, no hay dotación de agua, no hay comedor donde están en esos macoyas, en esos sitios tan inhóspitos que están los taladros. Es decir, no hay condiciones de seguridad, Sí. no hay sindicatos. Sí. Ya sobre los temas laborales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Vamos a hablar de esos temas, tú eres además dirigente sindical, Claro. pero me gustaría hablar, digamos, del tema de la industria desde el punto de vista productivo en primer término, ¿no? Y de sus capacidades. Se menciona, se habla desde voceros oficialistas y también de los Estados Unidos, que hay que redimensionar la industria, que hay que llevarla a una expresión mucho menor que la que hoy en día tiene y concentrarla en la actividad petrolera. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a mí me llama poderosamente siempre la atención, porque antes se decía y se dice, yo veo expertos que hablan que antes teníamos 3.200.000, 3.500.000 y teníamos 20.000 trabajadores en la industria petrolera. Eso es una gran mentira. Eso se lo dicen a los que están del portón de las refinerías por fuera. A los que estamos del portón hacia adentro sabemos que es una vil mentira. Sí es cierto que habían 20.000, 22.000 trabajadores fijos de la industria permanente, pero había más de 30.000 tercerizados en las contratistas. O sea, 50.000 y pico. Claro, solo que como no eran de PDVSA no se cuenta como trabajadores de PDVSA. Pero entiendo que esa cifra llegó después a exceder los 100.000 trabajadores. Sí, porque hubo una... Y producía mucho menos. Pero no tiene nada que ver con la producción, no tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con una gerencia que lo dijo, que su compromiso era con el gobierno. No lo dijeron públicamente, que eran rojitos, sí, que su compromiso era con el gobierno, y ellos, una industria que es de todos los venezolanos, que le pagaban para servirle a todos los venezolanos, ellos dijeron que ellos estaban allí puestos por los venezolanos, pagándole a los venezolanos para defender una parcialidad política. Eso sí, se llegó a estar ahí personas que no tenían ninguna injerencia y ningún conocimiento del negocio petrolero. Son fundamentalmente activistas políticos que están allí. Fundamentalmente activistas políticos, está una junta directiva ahora en los trabajadores, los técnicos, los ingenieros, los profesionales que trabajan los 365 días del año, porque la industria petrolera no se detiene. Las 24 horas del día está un trabajador petrolero en una taladro. El 31 de diciembre, de todos los 31 de diciembre por más de 100 años, está un trabajador petrolero en un supuesto trabajo a las 12 de la noche. Entonces es un trabajador que tiene sentido de pertenencia, que tiene conocimientos técnicos, y que el desastre que está en la industria petrolera, que nosotros lo denunciamos. Antes del 2007 decíamos que PDVSA se cae al pedazo por falta de inversión y mantenimiento. Nosotros alertamos de esta realidad que estaba la industria petrolera. ¿Y qué se nos qué se nos dijo? ¿De qué se nos acusó? De agentes de potencias extranjeras, de conspiradores, de la CIA y todo lo demás. Pero aquí nosotros, los trabajadores petroleros, los técnicos, los profesionales en la industria petrolera, no tienen nada que ver de responsabilidad con lo que pasó en la industria, porque hay informes, se presentaron las problemáticas, la solución, y los que toman la decisión, que están precisamente aquí en la capital, no en los campos petroleros, no les dio la gana de tomar las decisiones, y por eso esa industria está en el estado lamentable que está hoy la industria petrolera de todos los venezolanos. Okay. Fíjate, el tema del manejo de los recursos que van a derivarse de esta nueva realidad petrolera con el aporte o con el apoyo del gobierno norteamericano y de sus empresas. Tengo entendido que los recursos que van a provenir de la venta que está haciendo Estados Unidos de ese petróleo, entiendo que por lo pronto de 50 millones de barriles, no van a ser ingresos que van a llegar a las arcas públicas venezolanas, sino que van a ir a unas cuentas que están en Qatar y que van a ser administradas por el gobierno norteamericano. ¿Eso es verdad? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, eso se ha dicho y eso es lamentable, porque es una situación donde indudablemente que hay un pacto del gobierno nacional con el gobierno de los Estados Unidos para que ocurra eso. Ahora, lo concreto es, tú me hablabas de una supuesta inversión de más de 100.000 millones de dólares en 10 años. Bueno,
está allí, está en la mesa. Pero lo que sí está es algo concreto, que la producción hoy, que ronda el 1.000.000 de barriles de petróleo, hoy las sanciones están, pero se han flexibilizado. Sí. ¿En qué sentido? Que ya no hay descuento. Porque cuando están sancionado el crudo, China llegó a comprar el crudo con 20% de descuento, con 20, ¿no? 30 y 40% Imagínate. de descuento. Hoy llegaron los primeros 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Sí. Llegó primero 300 Y después 200. Pero lo lamentable es que para el que produce el petróleo, para el que lo exporta, para el que lo refina, para el que lo mejora en la faja petrolífera del Orinoco, no se aumentó ni $1. Entonces, no hay dinero para el que trabaja. Esos ingresos, el gobierno nacional dijo que iba a ser un fondo de estabilización para salario y para salud. Nosotros aprovechamos este momento para exigir un aumento general de sueldos y salarios por la emergencia social, económica que está viviendo la familia venezolana, con unos salarios inaceptables, unos salarios de menos de $0.50 al mes y con unos bonos insuficientes que llegan de $130 a 240, depende, digamos, de hermajes que no tienen incidencia salarial. Entonces, esto es inaceptable. Esto es inaceptable. ¿Cómo está la clase trabajadora, que es la que produce las riquezas de un país? Y en Venezuela, entonces nosotros decimos que hay que levantar con voz fuerte la exigencia de salario igual a canasta básica, que lo establece la Constitución Nacional en el artículo 91. Bueno, dice la Constitución que tendrá como referencia la canasta básica. No es que necesariamente tenga que ser igual a la canasta básica, pero en todo caso debe tener como referencia el costo de la canasta básica. Es lo que yo entiendo que dice la Constitución y lo podemos leer. Pero en todo caso, el salario que hoy existe en Venezuela, bueno, es absolutamente miserable. Un mísero salario. Tengo entendido que es el peor salario mínimo que existe en el planeta. Pero fíjate, José, hace algunos días, anteayer, un grupo de organizaciones sindicales, académicas y sociales se trasladaron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia precisamente a demandar que se establezca de inmediato un aumento salarial, porque hay una violación de la Constitución desde el año 2022. Sí, más de 3 años. Más de 3 años. Y se exige, o exigieron estas personas, que en tanto se produce ese aumento significativo de los ingresos de los trabajadores, se tome una medida cautelar, que es la de salarizar los bonos que hoy existen. ¿Ustedes acompañan esa propuesta? Todo la ley del trabajo es clara. Todo ingreso regular y permanente es salario. Aunque la sala constitucional del Tribunal Supremo ya sabemos todo lo que ha dicho. Pero es que esa es una exigencia. ¿Cómo es esto de que tú tengas por ingreso? Lo de bonificación del salario no es nada nuevo, Mario. Sí, tú has sido dirigente sindical, tú eres una persona comprometida con el bienestar de los trabajadores de Venezuela, indistintamente de todo, las posiciones políticas o cualquier cosa, digamos, los trabajadores como clase, en ese sentido. Sí. Ahora, en el pasado existía bonificación. Bueno, en el año 1983, ya tenemos que irnos a la pausa, pero quiero echar este cuento rapidito. En el año 1983, el Sindicato de la Prensa, del cual yo era parte, y otras organizaciones sindicales, fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la época a exigir que el bono compensatorio que había establecido Jaime Lucinchi en el año anterior fuese declarado salario. Y así fue. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que esos ingresos eran salarios y por tanto ese bono terminó siendo parte del salario. Eso es lo que están pidiendo al día de hoy los trabajadores venezolanos. Sí, porque ahora, distinto a lo que pasó allá, ahora no es que está bonificándose el salario, que el salario desapareció. No existe, así es. Y lo que existe son el pago de bonos insuficientes. Así es. O sea, estamos ante un estado en donde los trabajadores hay un salario inexistente y unos bonos insuficientes. Esa es la verdad de este país. Así es. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación con José Boda. Él es dirigente sindical,
secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromiso publicitario de la estación, y al regreso continuamos conversando con él y leeremos las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100, así que quédense ahí, no se nos vayan. Cuéntanos un poquito, José, de tu experiencia para las redes como dirigente sindical. ¿Cuándo entraste tú a la industria petrolera? El 26 de junio de 1989. En el 89. En el 89. O sea, que ya tienes 30 y... 37 años sí, en la industria petrolera. Casi 40. Casi 40. Así que entré en Refinería Puerto La Cruz, una empresa 100% estatal. En ese momento estaban las filiales y era Corpoven, ¿te acuerdas? Claro. Las filiales de Petróleos de Venezuela. ¿Y en qué función comenzaste? Yo estudié en Bachaquero en una institución que se llamaba el CEPAFA, donde se pagaba el servicio militar y salía uno bachiller industrial, y soy técnico medio en procesos petroquímicos, operador de planta. Operador de planta, estoy en la refinería produciendo la gasolina, el diésel, el querosén, el gasoil le dicen, pero sí, eso es... Y digamos nafta, que las plantas después se convierten en gasolina. ¿Y cómo comenzaste en tu activismo sindical? ¿Fuiste delegado? ¿Fuiste elegido delegado de algún Mira, sector? a partir del 97 nos organizamos y dimos por la autonomía del movimiento sindical, y en el 99, 98 es que llegué a ser el directivo sindical del sindicato Fedepetrol de Puerto La Cruz, el cual también fui secretario general del sindicato, sí, y ahora soy de la federación. Sí. Digamos que, bueno, por las inquietudes que había en el momento, la situación del pago, la diferencia, bueno, la problemática, porque había una situación problemática en los 90 en este país. Sí. Había una crisis profunda. Bueno, tanto que el precio llegó a cotizarse a $6-7 por barril. Por barriles, y ya sabemos que también despidieron trabajadores en la industria y todo esto. También hubo la reforma de la retroactividad de las prestaciones sociales, donde nos dijeron que eliminando la retroactividad de las prestaciones sociales íbamos a tener grandes salarios, sí, que iban a tener un bienestar nunca esperado en Venezuela. Nosotros nos opusimos a esa reforma y ya sabemos, por cierto, nos están proponiendo lo mismo que el 97. Yo cuando veo estos voceros hablar de las bondades, de la reforma, de la retroactividad de las prestaciones sociales, yo digo, esa película la vi yo y conozco el final. Así es. Así es. Mira, creo que ya viene... quedan 3 junio. Bueno, todavía podemos hablar un poquito más. Pero fíjate, José, luego de eso, oye, tuvimos un boom petrolero con Chávez. Sí. Y 120 llegó a tener un barril de petróleo, $130, 130, 120, 116 el un barril, imagínate, eso fue una lluvia de dólares, de petrodólares. Sí, pero... Y la condición de los trabajadores... No mejoró, sino que con 120 teníamos que en Puerto La Cruz y en todo el oriente salir, y fuimos reprimidos por luchar por el salario, porque hasta nos llegaron a decir que éramos locheros. Que el gobierno, recuerda, de Chávez planteó trabajo social y trabajo voluntario, contrato social, es decir, que nada de salario, que el salario era capitalista. Nosotros dijimos en ese momento que los únicos que trabajan sin salario son los esclavos. Y el trabajo voluntario deja de ser voluntario cuando está una ley. Para que sea voluntario, yo hago trabajo voluntario, claro, yo creo en el trabajo voluntario, pero no puede haber una ley, un contrato colectivo que determine hacer tantas horas de trabajo voluntario, porque ya no es salario voluntario. Cuando tú no cumples esta hora, ya no es trabajo voluntario, te pueden despedir por incumplimiento de un contrato. Así es. Por cierto, los dirigentes sindicales de tu tendencia han sido de alguna manera también víctimas de la represión y persecución. Claro, ¿no? De nuestra corriente de Richard Gallardo han sido fallidos, han matado, asesinado digamos en Maracay. Hemos estado presos, hemos sido víctimas de la represión, por eso hemos denunciado la libertad de los presos políticos, de los dirigentes sindicales, todo, y de los trabajadores detenidos por luchar. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Ahorita continuamos. Muy poco se nota, muy poco tienen que ser orientados. Notirrumos informa el nuevo vicepresidente económico de Venezuela, Calixto Ortega,
afirmó este miércoles desde Dubái que el país quiere dejar de ser reconocido tan solo por ser uno de los que cuentan con mayores reservas de petróleo para hacerlo por ser uno de los mayores productores de crudo. La Embajada de Estados Unidos en Haití informó en las últimas horas de la llegada a la capital haitiana de los barcos Stockdale, Stone y Diligence de la Marina de Guerra estadounidense. Arbitrariamente eliminaron los servicios del Metrobús que cubre la ruta entre la maternidad y el hospital militar en San Martín. Decenas de pacientes quedaron sin el Metrobús y nadie responde a la denuncia, informó Notirumbos. Los 32 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. No soy bonito, soy bonito. Un poquito de agua. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco, doy fe de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Es médico geriatra de una muy larga y exitosa trayectoria. Es también médico intensivista y es profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario, lo cual es muy importante, pues favorece a aquellas personas que no tienen la posibilidad de trasladarse a otro lugar. Tome nota, por favor, del número telefónico del doctor Portillo, 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando con José Bodas, él es dirigente sindical, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Voy a permitirme, José, leer algunos de los comentarios que ya nos llegan. Sí. Y luego continuamos conversando y respondes incluso en bloque los comentarios de la participación. Dice @Fernando Periodista, mi querido colega Fernando Peñalver, dice, todos los hemos padecido. Entiendo que se refiere a lo que yo hablaba del golpe fallido del 4 de febrero del año 92, que aunque fue fallido, fue sumamente cruento y sangriento. También el golpe del 27 de noviembre del mismo año 92. Dice Esteban C. Lezama, dice, buenas tardes Mario, saludo, cordial saludo. 6455 Edgar dice, epa Mario, Dios te bendiga. Amén, igualmente a usted, amigo. Dice Fernando Periodista, los que aplaudieron y celebraron ayer, hoy lloran los crímenes perpetrados por el chavismo. Dice Garbo 2015, con ese golpe retrocedimos. 6455 Edgar dice, lamentablemente Chávez pudo hacerle mucho bien al país con todos los recursos que manejó, pero se desvió por la ideología cubana. Méndez Reinaldo 761, hoy Diosdado en el acto del 4 de febrero dijo, si estamos unidos lo pensarán, pero si estamos unos por aquí y otros por allá, nos comerán vivos. Ellos se han comido vivos a mucha gente. Esteban C. Lezama, lo cual no significa que hay que comerse los vivos a nadie. Por supuesto, justicia sí, queremos justicia. Esteban C. Lezama dice, saludo a mi paisano José Bodas del estado de Anzoátegui. Méndez Reinaldo, es cierto, las imágenes que están en redes sobre gandolas llevando equipos... no, es una pregunta. Lo que pasa es que tiene el signo de interrogación solo al final. Dice, es cierto, son ciertas las imágenes que están en redes sobre gandolas llevando equipos petroleros de la Halliburton en Lagunillas. Es una pregunta. Garbo 2015 dice, los chavistas tenían dos nóminas, la civil y la militar. ¿Es eso cierto? Eso lo va a responder nuestro invitado. Esteban Lezama dice, Boda fue quien puso a temblar a Tarek en Anzoátegui. Eso lo va a explicar también. Marticala 3 dice, hombre trabajador y de lucha y persistencia por los trabajadores. Entiendo que se refiere a José Boda. León del Valle 62,
realmente hablar de la industria petrolera nos conecta con su debacle, destrucción reiterativa y dejada casi de lado. Caja roja sin fondo para la nueva clase. Triste realidad. Esteban C. Lezama toma la palabra nuevamente y dice: Bodas no le paró ni a Chávez y le paralizó la empresa petrolera en Oriente. Aer Santonio dice: buenas tardes, Mario, todos tus programas son buenísimos. Deberías invitar a alguien de Misión Vivienda que hable sobre las ABB, ya que quedaron en el olvido. Bueno, si ellos aceptan una invitación, con todo gusto lo tendremos en nuestro programa, pero ustedes saben que a ellos les gustan las entrevistas complacientes, les gustan más las que hacen en el Canal 8, en Globovisión, en Radio Nacional, etcétera. No les gusta mucho venir acá a estos programas donde bueno, se hacen las preguntas periodísticas que hay que hacer. Martica La 3 dice: esa ley debería tener consulta de los venezolanos. Esta ley es elaborada por Trump. Eso lo va a responder también nuestro invitado. Dice Esteban Lezama, dice: Bodas también le metió corriente a Rafael Ramírez. León del Valle 62: los trabajadores de la industria petrolera amenazados y muchos encarcelados por alzar la voz. Hoy seguirá siendo la industria un recurso nuestro. Irse Arteaga: buenas tardes, amigo Mario, saludos. Al señor Maduro, el sistema financiero suizo le congeló una cuenta con 113 toneladas de oro. ¿Un acto revolucionario o una barbaridad? Y todavía hablan de revolución. Méndez Reinaldo 761: insisto, ¿se imaginan el escenario en estos momentos si la oposición tuviese mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías? Los errores de no ir a votar, no más abstención, estoy de acuerdo, no se puede seguir uno eximiendo de participar en los procesos electorales. Por mucha irregularidad que haya, el pueblo tiene que expresarse y la voluntad soberana de los ciudadanos tiene que manifestarse. Que se roben los votos, esa es otra cosa. Hay que impedir que se los roben, pero hay que votar y evitar que se los roben. Y si se los roban, denunciarlo como se ha denunciado lo que ocurrió el 28 de julio. Méndez Reinaldo 761, al invitado: ¿cómo se lleva con Will Rangel? Buena pregunta. La relación, vamos a darle la palabra a Boda y después leemos más comentarios y preguntas. Boda, esa relación de ustedes, tú eres un hombre de oposición, Will Rangel es presidente de la federación y es un hombre importante del chavismo. Esa relación, vamos a llamarla sindical, ¿cómo se manifiesta en la Federación Petrolera? Fíjate, yo quiero ser muy transparente y muy responsable. Relación sindical no existe porque la FUTE tiene más de 8 años que no se reúne el comité ejecutivo. Nosotros exigimos en reiteradas ocasiones por este programa y hoy ratifico que el comité ejecutivo con el presidente de la FUTE, Will Rangel, y todas las corrientes del pensamiento que están allí tienen que reunirse, declararse en emergencia y atender la grave situación que están padeciendo hoy los trabajadores petroleros. La discusión de la convención colectiva. Nosotros defendemos la discusión que tiene más de 4 años vencida. Mario, nos deben 4 convenciones colectivas. Hubiésemos tenido 4 aumentos salariales por discusión de convención colectiva a los petroleros. Oye, y el comité ejecutivo de esa federación debía pronunciarse también sobre esta reforma de la ley de hidrocarburos. Claro, pero no olvidé. Es un tema importantísimo también. Claro, yo categóricamente digo que esa era la ley cocinada en la Casa Blanca, con responsabilidad y como venezolano y como dirigente sindical. Así es. Así de sencillo, porque los venezolanos no somos tontos. ¿Y la FUTEP no se reunió para discutir estos temas? No se reúne, y no se reúne tampoco. Hay gran cantidad de trabajadores de la industria petrolera despedidos con orden de reenganche y pago de salario caído. Y resulta, Mario, que hace 4 o 6 años hemos denunciado esto y no es posible. La industria petrolera no dice que no y no ingresan. Cuando se crearon hasta fiscales del Ministerio Público, supuestamente para que haga un desacato, un patrono, llevarlo preso, pero cuando se trata de PDVSA o una empresa transnacional, y en esto quiero ser categórico, son bien democráticos, porque no cumplen la ley ni las empresas transnacionales chinas, ni las rusas, ni las Chevron norteamericanas. En eso, ni PDVSA, ni PDVSA. Los reenganches no los respetan. No los aceptan.
Otra situación. Y son instrucciones del propio Ministerio del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo. Claro, y muchas veces de los tribunales, ordinarios. Incluso hay más de 120 trabajadores detenidos en Puerto La Cruz presos. Se los llevaron de su casa, nosotros denunciamos en el momento. Los familiares no sabían dónde los tenían, siguen presos. Nosotros exigimos la libertad inmediata de esos 120 trabajadores de la industria petrolera detenidos, todos los trabajadores y todos los dirigentes sindicales presos, porque son presos políticos en este país. Y nosotros no lo decimos ahora, Mario, lo hemos dicho siempre, porque tenemos un compromiso con la autonomía del movimiento sindical. El movimiento sindical tiene que ser autónomo del gobierno, gobierne quien gobierne, de los patronos, sean transnacionales chinas o norteamericanas o rusos de cualquier país, o sea PDVSA o una empresa del Estado, de las empresas contratistas, de los partidos políticos, de los patronos. No soy antipartido, yo pertenezco a un partido, solo que el partido no puede dar la línea, es la asamblea, es la permanente asamblea de los trabajadores, la movilización, el creo en la democratización del movimiento sindical. Y déjame decirte una cosa, Mario, nosotros exigimos que cese la dictadura que hay contra el movimiento sindical y exigimos libertad sindical en Venezuela. No es posible que el señor del oficialismo nada más que discuta contrato colectivo cuando lo discutía, que hace bastante tiempo que no discute. Y que yo soy el secretario general de la FUTE y yo no puedo ir a hacer un reclamo en la campiña, que la tengo bien cerca de esta emisora, en la ciudad de Caracas, pero tampoco puedo hacerlo en la refinería Puerto La Cruz, donde soy trabajador de más de 35 años de servicio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que para... ¿Dónde está la paz y la convivencia que proclama el ¿Cómo gobierno? es eso que para que un dirigente sindical sea reconocido en la empresa del Estado y también muchas veces en las privadas, porque debo ser responsable, tienes que tener un carnet del partido de gobierno? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso? Entonces nosotros decimos que la libertad sindical tenemos que defenderla hoy en Venezuela. Tenemos que exigir la discusión de las convenciones colectivas, la libertad de los dirigentes sindicales y trabajadores presos. Y sobre todo, me parece muy bien que haya una ley de amnistía. Sí, está bien, pero si aquí no cesa la dictadura que hay sobre el movimiento sindical, simplemente sacarán unos y entrarán otros. Y eso no lo queremos. No lo queremos. Aquí el movimiento sindical tiene que ser respetado, porque el dirigente sindical es un derecho humano. Está para defender los derechos de los trabajadores, no para defender ninguna transnacional. A veces yo digo, cuando yo digo esta situación de denuncia de la ley, me dicen, mira, pero es que antes la soberanía, bueno, ¿cuántas veces nos hemos pronunciado? ¿Qué mensaje tendrías tú para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez? Bueno, que escuche a los jubilados de Venezuela. Primero que todo, que le di. En este país hablan mucho de heroínas y héroes y héroes y héroes. No hay mayor héroe que le ha dedicado toda su vida al trabajo, a la industria, al quehacer para el bienestar de este país. A los jubilados petroleros y a todos los jubilados de Venezuela y sobrevivientes se tiene que escuchar. Se tiene que escuchar a los trabajadores y se tiene que hacer un aumento salarial y se tiene que discutir las convenciones colectivas. Mario, indistintamente que me parece bien el artículo 91, que podemos tener diferencias, pero es que en nuestro pueblo siempre se dice, ¿para qué trabaja? Para comer. Trabaje para comer. ¿Y quién puede comer con estos salarios de hambre? Que tienes que tener 2 o 3 salarios, que tienes que tener un hijo en el exterior para que te envíe dinero para una medicina, para una comida. Esta es la situación que estamos, que hay 8 millones de venezolanos, otros dicen 10, otros 12. Vamos a decir que hay más de 8 millones de venezolanos fuera de este país y indudablemente que hay un contenido político. ¿Quién va a negar eso? Pero también un contenido social de unos salarios de hambre, de una persecución para los que protestan. La protesta social es un derecho. ¿Cómo es posible que el que esté protestando hoy por salario, yo digo dentro de las portones de la fábrica, yo digo en una asamblea de trabajadores, yo digo en la industria petrolera, que se tiene que discutir porque hoy vemos que se habla de 500 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, el petróleo que viene y el petróleo que va y hace fondo y vuelven a hacer fondo y hablan de ese petróleo como que si fuese de ellos. Primero, ese petróleo es de todos los venezolanos
Y segundo, si no es de los venezolanos que están del portón hacia adentro de la industria petrolera, mucho menos va a ser para los venezolanos que están del portón hacia afuera, Mario. Sí. Si no es para las venezolanas y venezolanos que están en el taladro produciendo, que están en la refinería, que están en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco, mejorando el crudo extrapesado, si no es para esos venezolanos, es una gran mentira, una farsa decir que es el petróleo de los venezolanos. Ok, vamos a seguir leyendo, José, algunos mensajes que nos llegan. Dice Aer San Antonio, dice: hola Mario, ¿por qué si estábamos bloqueados, dónde iba a parar el dinero que entraba en PDVSA? Aquí se olvidaron de los planes de vivienda, ejemplo palpable las ABB. ¿Dónde está todo ese dinero? Nene Sear dice: no a la ley de hidrocarburos. León del B62: la opresión ha sido brutal, es verdad, pero aún no dijeron que nuestra casa grande sea tutelada y nos digan que es el deber ser. Me parece muy delicado toda esa puesta en escena. Nene Secar dice, toma la palabra de nuevo, dice: eliminación del memorando 2792 y del instructivo ONAPRE. Amílcar Moró dice: buenas tardes Mario y al señor José. Tengo entendido que las regalías fueron rebajadas a 15%, pero hermano, necesitamos a las empresas extranjeras, porque ¿cómo sacas el petróleo con pitillo? Ustedes son los que saben, pónganse de acuerdo. Gracias. ¿Qué le respondes a Amílcar? Fíjate lo siguiente, lo que pasa es que la industria petrolera tiene una gran cantidad de recursos, Amílcar. Primero, se habló de que cuando Ramírez se robaron más de 30 mil millones de dólares con tarea del examen y que se robaron más de 23 mil millones de dólares. Es decir, la situación es que hay recursos, porque cuando tú tienes petróleo, puedes también administrar ese petróleo. La situación es que la regalía dice nominalmente que hay, es el 30% ahora. El anteproyecto bajaron a 15%, ahora dice que sigue siendo el 30%, pero que el Estado, buscando la viabilidad económica, está en la disposición de bajar hasta cero. No hay límite, no hay límite. La regalía, de acuerdo a la viabilidad de los proyectos. Pero todos sabemos que para la industria petrolera invertir esas transnacionales es mucho dinero y no están produciendo en el momento. Entonces va a decir: mira, como yo no estoy produciendo, esto no puede ser, no es viable ese negocio. Y para que venga el Ejecutivo en la Presidencia de la República, sin pasar por la Asamblea Nacional, va a determinar cuál es la cantidad de la regalía. Indudablemente eso lesiona a los ingresos de Venezuela, por un lado. Segundo, nosotros hemos tenido una posición clara. Estamos de acuerdo en contra de la agresión. Nosotros no creemos que este país es soberano. Este lo construimos hace más de 200 años. Costó demasiado sangre. Tenemos una historia muy hermosa para que venga ahora cualquier país a decir, como Donald Trump, que dijo que ahora está a cargo de este país y que la industria petrolera le pertenece y las tierras raras. Entonces yo no acepto, Mario, si eso lo dice Putin, si lo dice Xi Jinping, si lo diga quien lo diga, yo no acepto eso. O que digan que los venezolanos somos feos y que somos la situación. Quisiera tener ese señor en su familia la calidad de la mujer venezolana, la belleza, la inteligencia comprobada, para que venga a decir: yo no acepto que al gentilicio venezolano se diga que somos todos delincuentes, que somos del Tren de Aragua, porque no tenemos nada que ver con esos señores del Tren de Aragua, no tenemos nada que ver con narcotráfico, no tenemos nada que ver con eso, ni apoyamos ni tenemos nada que ver con eso. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Nos queda todavía unos 3 minuticos. 3, 4. Dice Henry Joel Nieves: Will Rangel, con la boca llena de comida, dice que nunca en la historia el trabajador venezolano fue tan feliz como con el chavismo. Dice Juan Ángeles Corche Canas, dice: pregunta a dónde fue a parar el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA, ¿dónde está ese dinero? Se lo robaron. Y esa es la palabra, el fondo de ahorro de los jubilados, porque ahora cambiaron los estatutos y dicen que ahora son el fondo de ahorro de PDVSA, y eso es mentira. Mario, hasta la campiña, la infraestructura pertenece al fondo de ahorro a los jubilados, y PDVSA no paga ni el alquiler de esa infraestructura.
Para que tú veas, ese fondo Iyarimendi se robó más de 540 millones de dólares y resulta que no se sabe. Hay una deuda que de más de, se dice que hasta más de 5.000 millones, otros dicen 6.000, otros dicen 3.000 millones de dólares sobre ese fondo de los jubilados en la industria petrolera y no hay respuesta a esos trabajadores, a esos jubilados y sobrevivientes. Ok, fíjate, dice ya rapidito, Acer Antonio dice, el salario de los venezolanos debería arrancar este mes de febrero por lo menos en $600, pero tristemente el gobierno no lo va a aumentar. Amílcar Morú toma de nuevo la palabra y dice, señor José, lo felicito por su trabajo y espero se pongan de acuerdo y se beneficien todas las partes y la ciudadanía también. Y dice, gracias, muchas gracias a usted, Amílcar, por escribirnos. José F. Castro C. dice, saludo fraternal y clasista, conozco a Bodas desde hace años. Yo también. José Castro C. dice, un gran saludo clasista y solidario, gran dirigente de toda una vida, José Bodas, de los mejores sindicalistas petroleros. Mucho piropo. Jorge Sarmiento 820 dice, el llamado a todos los motorizados del país preparados a llevar al cambio, no se resistan al cambio, somos un solo país y nuevas reformas. Nelson siempre 52, el daño en estos 27 años son más costosos que los de Gómez. Oye, qué curiosidad, que fíjate que llevan 27 años, que es el mismo tiempo que duró el gomecismo en el poder. Y la reforma de la ley de hidrocarburos tiene que ver mucho con las leyes gomecistas. Así es. Del momento. Así es. Mira, tenemos que irnos ya, nos quedan escasos minuticos. Enda Álvarez 3 dice, saludos Mario desde Montevideo. Cordial saludo a todos los venezolanos que viven allá. Bueno, José, no podemos leer más comentarios, preguntas. Un mensaje final, una conclusión de toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy, desde tu condición de líder de los trabajadores petroleros de Venezuela. Un llamado a todas las trabajadoras y trabajadores de Venezuela, especialmente a las trabajadoras petroleras y trabajadores. Tenemos que exigir nuestros derechos, contrato colectivo, tenemos que exigir psicoprosa, el derecho a la salud, el derecho a la vida para todos los venezolanos. Somos los que generamos la riqueza en Venezuela y en el mundo. Y el gobierno nacional tiene un paquetazo brutal. Y por eso exigimos que cese el memorando 2792, el instructivo ONAPRE, porque es una situación donde en el pasado, con represión, no pudieron detener las movilizaciones y la lucha. Estamos llamando a todas las trabajadoras y trabajadores a la movilización, a la lucha, a defender nuestros derechos. Solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. No tenemos compromiso con ningún gobierno, no tenemos compromiso con ninguna transnacional, no tenemos compromiso con PDVSA, ninguna empresa del Estado. Nuestro compromiso es con la clase obrera venezolana, la clase trabajadora, los sectores populares, para que de verdad se haga justicia en este país. Aquí no estamos exigiendo venganza. Aquí en este país lo que exigimos todos los días es justicia. Muchas gracias, José. Gracias. José Bodas, dirigente sindical, aguerrido, efusivo, secretario general de la FUTEP, Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Especialmente agradezco a las personas que tuvieron la amabilidad de escribirlo. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta Pedacito por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.